Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 13 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Natura, una empresa B que impulsa la regeneración y el beneficio para todos en la industria de los cosméticos. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, martes 13 de mayo, en menos de un minuto. Primero, un día antes del debate de la moción de censura contra el premier Gustavo Adriancén en el Congreso, parece haber suficientes votos para removerlo del cargo. Segundo, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte cayó a 2%, según la más reciente encuesta de Ipsos para Perú 21. Tercero, las agencias del Sistema de Naciones Unidas pidieron al Estado peruano derogar la ley que permite que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser sancionados penalmente. Cuarto, la Comisión de Ética del Congreso admitió a trámite una denuncia contra Susel Paredes por permitir que personas trans usen los baños de la sede del Legislativo. Y quinto, Estados Unidos y China acordaron una pausa de 90 días a su guerra comercial y la reducción durante ese plazo de los aranceles entre ambos países. Y más adelante en el podcast les comparto un comentario en el espacio de la reflexión del día sobre una conversación que tuve anoche sobre minería ilegal con Saraí Toledo y Greco Quirós, gracias a una invitación de Capitalismo Consciente. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El Congreso informó a través de su cuenta oficial en X que la Junta de Portavoces acordó que las 4 mociones de censura en contra del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, serán debatidas y votadas el miércoles 14 de mayo, es decir, el día de mañana. Un total de 58 congresistas han firmado una o más de una de estas mociones contra Adriancén tras los asesinatos de trabajadores del sector minero en la provincia de Patás en La Libertad, ocurridos la semana antepasada. Entre ellos hay legisladores pertenecientes a 10 bancadas: Podemos, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Bancada Socialista, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y Bloque Magisterial, además de algunos legisladores no agrupados. Según informó el diario El Comercio, solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú no han firmado ninguna de las 4 mociones a las que he hecho alusión. La censura del primer ministro Adriancén requeriría de un mínimo de 66 votos en el Pleno. De ocurrir esto, el premier tendría que presentar su renuncia y la presidenta Boluarte debería aceptarle un plazo máximo de 72 horas. Teniendo en cuenta que se trata del presidente del Consejo de Ministros, la salida de Adriancén supondría una crisis total del gabinete, lo que conllevaría que todos los ministros deban renunciar a sus cargos y que se tenga que conformar un gabinete nuevo. Pues bien, ¿qué puede pasar mañana con la suerte de Adriancén? La República, por ejemplo, toma el anuncio de la bancada de Perú Libre de que votará en bloque a favor de la censura como el factor que inclinaría la balanza en contra del primer ministro, porque ahí habría 9 votos adicionales a los 58 que firmaron las mociones y por tanto podrían superar los 66. Eso asumiendo que todos los que firmaron alguna moción asistirán al Pleno y se mantendrán en esa línea, cosa que no tenemos cómo saber y ciertamente debe estar ocurriendo, conversaciones tras bambalinas en las que el gobierno busca desincentivar a algunos congresistas de votar a favor de la censura de Adriancén. Pero, como están las cosas, esta sí podría darse. Hay que considerar además que el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, ha declarado en RPP que él sabe que parlamentarios de Fuerza Popular van a votar también a favor de la censura. Segunda noticia. Menciono rápidamente esta noticia porque no alcancé a incluirla en el podcast de ayer, pero quizás recuerdan que yo hice un comentario días atrás en el sentido de que esta propuesta de elevarle, o mejor dicho, más que duplicarle el sueldo a Dina Boluarte, le iba a pasar factura y que parecía que quería ella caer a un nivel más bajo del bajísimo nivel que ya está en materia de aprobación ciudadana. Pues bien, ayer salió una nueva encuesta de Ipsos en Perú 21 que muestra que la aprobación de Dina Boluarte ha caído a 2% a nivel nacional. Su escasa aprobación está literalmente dentro del margen de error de la encuesta, que es más o menos 2,8%. Ahora, si uno lo ve por regiones, en el norte del país su aprobación es 0, según anota Perú 21, mientras que en el centro es de 1% y su mejor registro es en el oriente con 4%.
Honestamente nunca pensé que iba a haber algo así. Yo sé que nos hemos acostumbrado a sobrellevar situaciones con autoridades políticas con bajos niveles de aprobación, al punto que lo consideramos quizá algo normal en el país, pero nunca tan bajas. La parte que es muy peligrosa aquí es que, o tratar de entender cuándo la población te dice que solo un 2% prueba quien ejerce el cargo de elección popular más alto del país, indirectamente también te puede estar dando a entender que rechaza o podría estar rechazando un grupo grande el sistema que permitió llegar o mantener en el poder a esa persona. Es decir, hay un punto en el que el rechazo tan grande al presidente de turno, sumado por supuesto al rechazo al actual Congreso, que es similar, se pueda convertir en un rechazo al sistema como un todo, a la democracia misma. Yo vengo alertando sobre esto en el podcast hace bastante tiempo, pero ninguna democracia pues, se puede sostener con autoridades elegidas tan rechazadas y de manera tan consistente. Más allá de la condición puntual de Dina Boluarte, que mal que bien se debería resolver el próximo año con las elecciones, no podemos aceptar como parte de nuestra, entre comillas, normalidad, tener autoridades con aprobaciones tan bajas, porque lo que eso hace, como les digo, es deslegitimar el sistema democrático. Tercera noticia. Las agencias del sistema de las Naciones Unidas en el Perú instaron al gobierno a derogar la ley que permite que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en términos penales. Ayer por la mañana, UNICEF, la UNFPA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emitieron un comunicado conjunto en el que hacen un llamado a las autoridades a reflexionar sobre esta nueva ley y a considerar su anulación. Como recordarán, este último sábado el gobierno de Dina Boluarte promulgó esta ley que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables penalmente si cometen delitos como asesinato, extorsión, violación sexual, y otros graves. Esta norma fue inmediatamente y severamente cuestionada por entidades del sistema de justicia peruano, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, inclusive la Defensoría del Pueblo. Anunció esta última que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley ante el Tribunal Constitucional. El comunicado de las agencias del sistema de Naciones Unidas en ese sentido estuvo en la misma línea que el de estos otros organismos estatales, pero tuvo un tono más conciliador que el de los anteriores. El mensaje resalta que esta nueva norma es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado que el Estado peruano ha suscrito y que debe respetar. Además, hace hincapié en el hecho de que el 98% de los casos de criminalidad en el país son cometidos por adultos, por lo que la nueva ley no tendría un efecto significativo en la ola de inseguridad que afecta al país. Los firmantes señalan que la norma podría tener más bien el efecto inverso y acrecentar el riesgo de que los adolescentes, abro comillas, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal, cierro comillas, es decir, que la cárcel los vuelva a criminales aún más avesados. El comunicado concluye con un pedido a los poderes del Estado a considerar la derogación de esta ley y a dotar de recursos al sistema de justicia penal juvenil como vía efectiva para abordar los hechos de violencia y garantizar la prevención y la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos. Cuarta noticia. La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso acaba de aprobar un informe que admite a trámite una denuncia presentada por la legisladora Milagros Jáuregui de Renovación Popular contra su colega Susel Paredes, quien es acusada de, abro comillas, promover el uso del baño de mujeres por parte de mujeres trans, cierro comillas, según cita el Comercio, y también de calificar de violadores a alguno de sus colegas con el daño que eso pueda tener a la imagen del Parlamento. Ella ha dicho, Susel Paredes me refiero, abro comillas, siento que me acusan por incomodar a quienes quisieran que las personas trans sigan siendo invisibles, no me acusan por faltar a la ética, cierro comillas. La denuncia de Milagros Jáuregui se refiere específicamente a un evento realizado por Susel Paredes en el Congreso en el que habló sobre diversidad y derechos y participaron unas 30 personas trans a quienes se les permitió usar el baño que según Jáuregui no le correspondía. La denunciante quiere que pongan a Paredes la misma sanción o la máxima sanción que admite la Comisión de Ética del Congreso, que es de 120 días con suspensión de haberes. Pero ¿es esta una falta ética? Como es previsible, en el Congreso peruano existen legisladores de bancadas que tienen posiciones conservadoras en temas de libertades sexuales y otros que tienen posiciones más bien progresistas o liberales que promueven una agenda inclusiva de derechos para los miembros de la comunidad LGBTIQ+, en general, incluidas por supuesto las personas trans. Esta última no podría considerarse per se una falta ética porque defiende la posición de un grupo de la sociedad que tiene derecho a ser representado en el Parlamento, como cualquier otro. Por lo mismo, por una cuestión mínima de respeto, si miembros de esa comunidad que tienen, digamos, derecho a estar representados en el Congreso, acuden a un evento citado
en la sede del Poder Legislativo. Lo mínimo que debería ofrecérseles es poder utilizar pues, los baños. Ojo que esto no niega que haya discrepancias válidas entre conservadores de un lado y progresistas o liberales del otro en distintos aspectos que puedan tener que ver con la política pública en materia de diversidad sexual. Pero eso es una cosa, y otra distinta es asumir que el solo hecho de prestarle un baño a alguien configura pues una falta ética en el caso de un congresista, siendo este un congreso que en efecto ha tenido entre sus filas a por lo menos un acusado y sentenciado de violación. Hay muchas otras cosas que ameritarían pues acción inmediata de la Comisión de Ética y no esta. Quinta noticia, vamos ahora con la noticia económica a cargo de Ale Costa. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia económica con Ale Costa. Hoy vamos a mirar a la tregua, la pausa de 90 días que han acordado Estados Unidos y China luego de que sus funcionarios se reunieran durante 2 días en Ginebra, Suiza. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había adelantado el domingo que se habían llegado a avances en estas conversaciones, pero dijo que los detalles se iban a revelar ayer lunes. ¿En qué consiste esta tregua? Lo que han acordado Estados Unidos y China es reducir significativamente los aranceles que actualmente están vigentes luego del recordado Día de la Liberación, en el que el presidente estadounidense Donald Trump anunció una serie de medidas arancelarias que terminaron luego de varias idas y vueltas en la imposición de aranceles de 10% a casi todos los países del mundo, incluyendo aquellos como el Perú, que tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y estableciendo medidas muchísimo más onerosas para China, llevando a los aranceles que se cobran a las importaciones chinas al ingresar al mercado estadounidense a un nivel de 145% y que hicieron que China respondiera también a su vez con altos aranceles, imponiendo impuestos a las importaciones estadounidenses de 125%. Estos aranceles se van a reducir en 115 puntos porcentuales, es decir, de 145 a 30% en el caso de Estados Unidos frente a China y de 125% a 10% en el caso de China frente a los Estados Unidos. Los aranceles, recordemos, son impuestos que se pagan al importar los productos y por lo tanto lo que se había producido es casi una paralización del comercio entre las principales economías del mundo, lo cual generaba el temor de que pudiera no solamente golpear a estas dos economías, sino que también países como el Perú, que dependemos de que Estados Unidos y China compren nuestros productos de exportación, terminemos golpeados por la onda expansiva que genera el enfrentamiento entre estas dos potencias. La tregua ha generado gran optimismo en los mercados. La bolsa de valores de Nueva York subió ayer de manera significativa y el dólar también se apreció frente a la mayoría de monedas del mundo. En el Perú, el tipo de cambio subió a 3 soles con 66 céntimos en el caso del tipo de cambio interbancario. Pero pese al optimismo de hoy, los expertos advierten que todavía se mantiene la incertidumbre porque nadie sabe si es que efectivamente Estados Unidos y China van a poder lograr un acuerdo que resuelva las diferencias entre ambos países en esta pausa de 90 días y que por lo tanto los nubarrones grises sobre el futuro de la economía global y del dinamismo comercial en el mundo se mantienen. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana en la Noticia Económica con Ale Costa. Hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias a Ale Costa por su aporte esta mañana en el podcast. Como siempre la pueden escuchar en su podcast económico lunes, miércoles y viernes por las tardes. Pero aquí les paso la reflexión del día. Estuve anoche moderando un panel sobre los avances de la minería ilegal que fue convocado por Capitalismo Consciente y que tuvo como invitados principales a Saraí Toledo, una de las académicas que más ha estudiado el fenómeno en cuestión, y Greco Quirós, quien ha sido consejero regional y presidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad y que conoce de primera mano lo que está pasando en Patás. El video de la sesión va a estar pronto en YouTube, así que les recomiendo que lo vean si quieren entender a profundidad lo que está pasando en Patás y en otras zonas del país donde prolifera la minería informal e ilegal. Pero lo que quisiera hacer aquí con ustedes es anotar 2 preguntas que se hicieron anoche en el evento de Capitalismo Consciente, que son cruciales. La primera la hice yo y es una pregunta cuya respuesta honestamente me daba miedo escuchar. Lo que le consulté a Saraí y a Greco es: ¿a quién respalda la población? ¿Al gobierno en sus esfuerzos por supuestamente erradicar la minería ilegal, o más bien respalda a dicha actividad porque es más lo que recibe como consecuencia del dinamismo económico generado por esta que cualquier otra alternativa que le pueda ofrecer el Estado? Y como sospechaba, Greco nos hizo notar que es lo primero.
que quizá cueste oír, pero lo que ocurre en zonas como Patas es que la población puede incluso preferir a los mineros informales o ilegales sobre los formales porque aquellos gastan mucho más en los comercios o en los negocios de la zona. Saraí, por su parte, apuntó que los mineros informales o ilegales se han convertido en esa medida en una suerte de poder político en la zona y recalcó que desde que empezó a proliferar la minería ilegal con el aumento del precio del oro, décadas atrás, el Estado peruano, la sociedad peruana, hay que decir, ha sido incapaz de ofrecer un camino alternativo a la prosperidad que pudiese ser más atractivo para las familias que hoy están involucradas en la minería informal o ilegal. Y por supuesto también ha sido incapaz de controlar el desborde de la criminalidad asociado a esta actividad que, como decía ayer Greco, se origina o tiene que ver con el error de los propios mineros informales de contratar a delincuentes para proveerles seguridad, delincuentes que luego tomaron sus negocios a la fuerza o encontraron que podían vivir cómodamente extorsionándolos. La segunda pregunta no la hice yo, la hizo Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, pero era crucial considerando la audiencia que se había dado cita en este evento de capitalismo consciente. Ella preguntó, ¿qué debemos hacer los empresarios frente a este problema? Y ahí tanto Greco como Saraí y yo mismo que puse mis 2 centavos para abundar sobre sus respuestas, hicimos notar que el empresariado organizado, ya sea en gremios o en entidades sin fines de lucro como Capitalismo Consciente y otras, cumple un rol político. No me refiero aquí a un rol político partidario o electoral, que es lo que mucha gente piensa cuando se habla de política, sino un rol relacionado con su capacidad de intervenir transparentemente y con ideas y planteamientos concretos en el debate público. La minería ilegal y sus vasos comunicantes con la política partidaria o electoral son pues un problema tan grande para el país que el sector empresarial no puede dársela a la irresponsabilidad de no tener al respecto una posición y no aprovechar los recursos que tiene a la mano para válidamente intervenir en la discusión pública y ejercer presión sobre el gobierno, el Congreso y las demás instituciones del Estado involucradas para que tomen cartas en el asunto. Como siempre les digo en el podcast, los gremios empresariales, centros de pensamiento y demás organizaciones que representan o transmiten las posiciones del sector empresarial son lo que se conoce en la ciencia política como grupos de presión, al igual que los sindicatos, las ONGs, los colegios profesionales y demás. La categoría de grupo de presión no tiene por qué tener una connotación negativa, porque uno puede presionar para hacer las cosas que, digamos, van en contra de la ley o en contra de los intereses de la ciudadanía, o también puede presionar en sentido inverso para defender el Estado de Derecho, la democracia, el interés general de los ciudadanos y para exigir que el Estado cumpla el rol que le corresponde. Con la minería ilegal estamos claramente en el segundo escenario. El país necesita que el empresariado organizado, al igual que otros sectores de la opinión pública, alcen la voz y exijan del Estado acciones concretas, no solo la prórroga de estados de emergencia que ya hemos visto no sirven para nada, sí, como anotaba anoche además Greco Quiroz, hay razones para sospechar que la propia Policía Nacional del Perú o algunos malos elementos en ella están pues coludidos con los actores ilegales. Por eso felicité yo anoche a Capitalismo Consciente por ser una de las organizaciones vinculadas al sector empresarial que con mayor frontalidad y valentía sale a hablar y a tomar posición sobre estos temas. En un grupo en el que yo también incluiría a IPAE, Perú Sostenible, Empresarios por la Educación, Empresarios por la Integridad, L+1 y otros más en sus respectivos ámbitos de acción. Quienes están en posiciones de liderazgo empresarial tienen que ejercer presión de manera institucional y transparente para que se asuman responsabilidades según corresponda, inclusive la propia, para enfrentar pues los grandes problemas que aquejan al país. Y este vínculo de la minería ilegal con la criminalidad y con la política es sin lugar a dudas uno de los grandes problemas que enfrenta el país y yo me atrevería a decir categóricamente que es además una de las grandes amenazas a la continuidad de nuestra democracia. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Natura y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.